ahí en su lugar. La pone sobre su corazón y dice: Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra que me alienta, que me alimenta, Señor, que me lleva hacia adelante, Señor. Te doy las gracias por esta bendita palabra, Señor, que fue depositada, Señor, un día en mi vida y en mi corazón. Y te doy las gracias, Señor, porque tú, Señor, hiciste posible con tu Espíritu Santo que esta palabra fuera real. Ahora yo te pido, Señor, que le hables a tu siervo, Señor. Levante su mano derecha hacia acá y dile: Señor, usa a tu siervo, Señor. Usa, Padre, a tu siervo que está ahí delante, Padre, para que traiga palabra de vida, palabra de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que hables grandemente en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor Jesús. Ahora, ¿por qué no pone su mano derecha en el hombro muy quedamente de la persona que está a su lado, su mano derecha, y le dice: Señor, yo te pido que le hables a esa persona que está aquí en un lado, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces su necesidad, Señor. Tú sabes por lo que ella ha pasado, por lo que ella está pasando, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que trates con su vida, con su corazón, Señor. Y que esta palabra sea la correcta y indicada, Señor, a través de tu Espíritu Santo para su vida, bendito Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Pueden abrir su Biblia conmigo en Primera de Juan, capítulo 3, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia, Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Dice la palabra del Señor: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora todos juntos: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Puede tomar su lugar. Nosotros sabemos desde que estamos en kinder, o antes, creo yo, en algunos hogares que nos tocó vivir en hogares religiosos, nosotros sabemos desde mucho tiempo atrás que Jesucristo murió en la cruz. De hecho, a los que mandaron a escuelita dominical como a mí o al catecismo, sabemos que Jesucristo murió en la cruz. Si usted le pregunta a algunos niños aquí de México que si saben que Jesucristo murió en la cruz, le van a contestar que sí. Hay casi, yo no sé quién no, pero casi todos nosotros sabemos que Jesucristo murió. Pero la pregunta más importante que nos debemos de hacer en esta hora es: ¿por qué fue necesario que Jesucristo muriera? ¿Era tan importante que Él muriera? ¿No pudo haber otra manera o otra forma? Es decir, ¿era tan importante que Jesús diera su vida en la cruz? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera dado su vida? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? Simple y sencillamente, ¿qué hubiera pasado si Jesús viene a esta tierra, enseña cosas bonitas a los hombres? ¿Por qué fue necesario que Jesucristo muriera? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿por qué crees que haya sido necesario que Jesús muriera? Pregúntale así con mucha educación, sin molestarlo. Dile: ¿por qué crees tú que haya sido necesario que Jesús muriera? Para contestar esta pregunta, ¿por qué fue necesario que Jesús muriera y por qué es tan importante para ti y para mí que la contestemos, vamos a resumirlo en 3 principios fundamentales. Las personas tenemos que entender qué es el pecado, tenemos que entender qué es la justicia y tenemos que entender qué es el amor. Si tú quieres saber por qué Jesús murió en la cruz, por qué fue necesario que Él muriera, vamos a entender hoy el pecado, la justicia y el amor. ¿Qué es el pecado? La palabra de Dios dice que todo aquel que peca, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Pero qué es el pecado? En palabras sencillas, el pecado es una infracción a la ley. Pero en este caso es una infracción a la ley de Dios. El que comete pecado está
está violando la ley de Dios. Está contra sus principios, contra sus mandamientos, contra lo que Dios ha establecido. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Usted y yo en alguna ocasión todos hemos pecado. ¿Pero qué es pecado? Pecado es estar en contra de Dios. Es una infracción a la ley de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que todos nosotros somos pecadores. Un día un joven me preguntó: oiga hermano, ¿y qué es el pecado? Yo le dije: el pecado es... Porque este joven me decía: no, yo no soy pecador, mire, yo no he matado, yo no he violado a nadie, ni siquiera he robado nada, entonces por lo tanto no soy pecador. Eso es lo que el joven me decía. Y yo le decía: mira joven, el pecado es no solamente robar, no solamente es matar, no solamente es violar o hacerle daño, esos daños tan fuertes que tú me estás diciendo. El pecado es, ¿tú has pensado algo que sabes que Dios no pensaría? ¿Tú has dicho algo que sabes que Dios no diría? ¿Tú has hecho algo que sabes que Dios no haría? Eso es pecado. Pecado es hacer algo que Dios no haría, o decir algo que Dios no haría, o pensar algo que tú sabes que Dios no pensaría. Pecado es rebelarse con Dios, es darle la espalda a Dios. Es decir, yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Eso es pecado. ¿Y por qué eso es pecado? Porque la vida no nos pertenece. Antes de estar en esta tierra fuimos creados por Dios. Y esta vida que vivimos le pertenece a Dios, es pertenencia de Dios. Y cuando el ser humano decide hacer con su vida lo que le plazca, es pecado. ¿Cuántos de aquí han mentido? En los 10 mandamientos dice que uno de los 10 mandamientos es: no mentirás. ¿Cuántos de aquí han mentido? Que levanten su mano, por favor. Si usted ha mentido, usted es pecador. ¿Cuántos de aquí han robado? Levanten su mano si usted ha robado alguna vez algo. A ver, levante su mano si usted ha robado alguna vez algo. ¿Usted no la levantó? ¿Y por qué le voy a creer si usted ya confesó que es mentirosa? Las personas que no la levantaron, no les podemos creer, porque primero confesaron que eran mentirosas. ¿Y cómo sé si me están mintiendo? Ahora, ¿quién ha visto a un hombre o a una mujer para codiciarla en su corazón? La Biblia dice que todo el que ve a una mujer o a un hombre para codiciarla es adúltero de corazón. Si usted es mentiroso, ladrón y adúltero de corazón, usted es pecado. ¿Qué pasaría si usted llega al trono de Dios y lo juzgan por esos pecados? ¿Cómo se sentiría si hoy llegara al trono de Dios y Dios lo tuviera que juzgar al menos por esos pecados? Usted es mentiroso, es ladrón y adúltero de corazón. ¿Usted cree que saldría librado del juicio de Dios? Y ahí es donde está el problema. La gente dice: es que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, ¿cómo me va a acusar? ¿Cómo me va a condenar? Bueno, la pregunta es: si Dios es bueno, entonces ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Con qué pregunta comenzamos? Comenzamos con la pregunta diciendo: ¿por qué fue necesario que Jesús muriera? Si Dios es tan bueno y no puede enviar a nadie al infierno, entonces ¿por qué fue necesario que Jesús muriera? Si yo soy mentiroso, si yo soy ladrón, si yo soy adúltero de corazón. Y si Dios puso esos mandamientos, entonces Dios estaba jugando cuando los mencionó. Si el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si el mandamiento dice: no envidiarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si el mandamiento dice: no mentirás. Si el mandamiento dice: no adulterarás. Si el mandamiento dice: no te arrodillarás sobre imágenes. ¿Tú crees que Dios estaba jugando cuando los dijo? No. Él quería que sobre esa ley, sobre esos principios, fuéramos nosotros o tuviéramos una norma de vida. Cuando tú y yo decidimos vivir nuestras vidas a nuestra manera, cuando tú y yo decidimos vivir las vidas como nos place, entonces comenzamos a herir a otras personas y las otras personas nos comienzan a herir a nosotros. ¿Quieres saber cuál es la raíz de todo el sufrimiento del ser humano?
¿Quieres saber por qué las cárceles están llenas? ¿Por qué los manicomios están llenos? ¿Por qué los hospitales están llenos? ¿Por qué las prisiones están llenas? La respuesta es la misma, la respuesta es pecado. La palabra de Dios dice que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Si hubiera otra manera, amados, si hubiera otra forma de ir al cielo, cualquier forma, portándonos bien, yéndonos a un monasterio, siendo buenas personas, si hubiera otra manera, ponte a pensar, al menos una forma de poder llegar tú y yo al cielo, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Dios no hubiera tenido que enviar a su Hijo para que Él muriera en la cruz. Él no hubiera tenido que soportar ver a su Hijo sufrir y padecer por nosotros. Dios no hubiera tenido que soportar el dolor de vivir separado de su Hijo cuando sea unos instantes, mientras Él estuvo aquí en la tierra. Él no lo hubiera enviado. Simplemente en su palabra hoy leeríamos: si tú eres buena madre, irás al cielo. Si tú eres buen padre, irás al cielo. Si tú eres una buena persona, irás al cielo. En la Biblia hoy leeríamos: si tú eres una madre que ama mucho a sus hijos y se desvive por ellos, tú irás al cielo. En la Biblia leeríamos: si tú eres buen esposo, si tú le traes del chivo a tu esposa, si tú cumples con ellos, tú irías al cielo. Pero en la Biblia no encontramos nada de eso. En la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos hemos pecado alguna vez y no alcanzamos el ideal glorioso de Dios. Otra de las justificaciones que la gente usa y dice: es que yo no soy tan malo como él, mírenlo a él sí falla. Él falla más que yo, él es mentiroso, él es un chismoso, él anda metido en cosas que no le importan, él hace muchos males. Y mírenme a mí, yo soy tan buena persona. Lo malo es que cuando tú llegues al juicio, Dios no te va a medir por cómo se portó tu vecino, cómo se portó tu comadre, cómo se portó tu suegra. La Biblia dice que el ideal glorioso de Dios es Jesucristo. Él va a comparar tu vida con la vida de Jesús. Y si no alcanzas el glorioso ideal de Dios, si tú no eres una persona como fue Jesús, amado, déjame te digo algo: tú estás perdido, tu vida está separada de Dios. Y si tú murieras hoy, tu vida iría al infierno. No, yo no creo que Dios enviaría a una persona al infierno. Si Dios no enviara a ninguna persona al infierno, Él no las envía. La gente decide ir al infierno cuando rechaza a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si entonces no hubiera infierno, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué murió en la cruz? Si no existiera el infierno, ¿qué caso tendría? ¿Qué motivo tendría? Dios no lo hubiera enviado, no hubiera tenido que padecer. Simplemente en la Biblia hoy encontraríamos: no hay infierno, no tienes que preocuparte. Dios estuvo jugando cuando mencionó los 10 mandamientos y eso leeríamos aquí. Pero en la Biblia no leemos eso. Leemos que todos hemos pecado, que todos necesitamos de Dios. ¿Y por qué ninguna persona puede ser salva por obras? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por obras nunca podremos ser salvos, para que nadie se pueda gloriar. ¿Sabes por qué tú y yo no podríamos ser salvos por obras? ¿Por qué no vamos a entrar al cielo por obras? ¿Qué te parecerían las pláticas en el cielo? Cuando llegara Gerardo Gallardo al cielo y me encontrara con mis amigos por ahí y les dijera: tú no sabes por qué yo estoy aquí en el cielo. Ellos me preguntarían: ¿por qué? Fui tan buena persona, predicaba la palabra de Dios, era tan buen padre, me desvivía por mis hijos, iba a trabajar de sol a sol para traerles sus alimentos, yo no decía ninguna mala palabra, yo no fumaba, yo no me drogaba, por eso estoy aquí en el cielo. ¿Para quién sería la gloria ahí? Para mí. Pero cuando alguien me dijera: tu vida tan perfecta como tú crees que la viviste, ¿la podrías comparar con Jesús? Que Él dio su vida por ti. ¿La podrías comparar con Jesús, que aún siendo rico se hizo pobre? ¿Tú podrías comparar tu vida con la de Jesús, que Él predicó con amor, trabajó con amor, era sin pecado y sin mancha? Y yo diría: no la podría comparar con la de Él. Pues esa es la medida estándar para que entres al cielo: parecerte a Jesús. Amado, ninguno de nosotros se parece a Jesús. Todos fallamos, somos mentirosos, somos ladrones, somos adúlteros de corazón. No alcanzamos el ideal glorioso de Cristo. Yo quiero decirte algo y tómalo en cuenta. Yo no sé, una vez me dijo una jovencita: ¿sabe qué es que yo tengo mi religión? Le dije: mija, si yo leyera en esta Biblia que la religión le va a salvar, que la religión aún puede acercarle un paso de Dios,
yo le diría, siga en su religión, pero sabe que está en juego lo único que usted tiene. Lo único que usted tiene es su alma. Y en esta Biblia no dice que si tú perteneces a una religión, tú puedes ser salvo. En esta Biblia dice que todo el que tiene a Jesús es salvo, pero el que decide rechazar a Jesús no es salvo. Es decir, está bajo la condenación de Dios. Podríamos pertenecer a 1000 religiones. Podríamos pertenecer a 1 millón de religiones. Es más, de hecho los mexicanos ya nacimos con religión. Pero la religión no puede salvar a nadie. La religión a nadie lo salva. Solamente si tú haces una confesión de fe y le pides a Jesús que entre en tu corazón, Él será Señor y Salvador de tu vida. Yo te podría engañar y te podría mentir, pero esta Biblia dice que todo el que comete pecado infringe la ley. Es decir, es violador de la ley de Dios. Busca tu Biblia, ve a tu casa, ábrela en 1 de Juan 3:4, donde dice: todo aquel que comete pecado ha violado la ley de Dios. Y todo el que viola la ley de Dios, dice Romanos 6:23, le espera de paga la muerte. Mira, cuando una persona viola una ley de aquí de la ciudad, escúchame bien, recibe su justo castigo. Si tú te pasas un alto y está un tránsito, ¿verdad?, viéndote, ¿qué va a pasar? Te va a poner una multa. Si tú vas manejando y vas sin placas y te ve un tránsito, ¿qué va a pasar? Te va a agarrar y te va a poner una multa. La comparación de los tránsitos con Dios es mínima, porque la palabra de Dios dice que Dios está en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Es decir, Dios está viendo tu vida las 24 horas del día. Pero aún si tú violas una ley de tránsito, el tránsito te va a poner tu multa y vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Cómo se pagan las consecuencias? Tienes que ir y pagarlas con dinero. Si tú cometes una ley mayor, una infracción a una ley mayor, es decir, si tú matas a alguien, si tú robas algo muy fuerte, tú no solamente vas a pagar con dinero, te van a detener y vas a ir a dar a la cárcel. Pero esas son las leyes de la ciudad. Cuando una persona viola una ley del Estado, es más fuerte la penalización todavía por violar una ley del Estado. Pero si tú violas una ley federal, la penalización aún es más fuerte. ¿Y sabes dónde pagas? En la cárcel de la federal, porque es más fuerte la ley que violaste. Si las leyes terrenales, cuando las violamos, pagamos las consecuencias, cuando tú pecas, no estás violando ninguna ley de la tierra, estás violando la ley de Dios, la ley del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto más crees tú que si violar las leyes terrenales se paga con cárcel o se paga con alguna cosa, cuánto más crees tú que se va a pagar al que viole la ley de Dios? ¿Qué dice su palabra en Romanos 5:8? La paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con ellos? Dios les dijo que si comían del árbol iban a morir. ¿Qué? Ellos fueron y comieron del árbol, pero murieron. No, ves que Dios todavía los sacó del huerto del Edén y se fueron y tuvieron hijos, y uno se llamó Caín y el otro Abel. Entonces Dios mintió, les echó mentiras, solamente los estaba asustando cuando les dijo: Adán, Eva, si comes del árbol vas a morir. Y comieron del árbol y no murieron. Entonces Dios estaba bromeando con ellos y les dijo: solamente era una broma, Adán, solamente era una broma. No, en el instante en que comieron, murieron. Y usted va a decir: ¿cómo que murieron si todavía tuvieron hijos? Todavía formaron una familia, todavía vivieron. No, es que en el instante en que ellos comieron, murieron espiritualmente y pronto iban a morir físicamente. Y esa es la condición en la que muchos de ustedes se encuentran hoy. Están muertos espiritualmente. Y si tú dices: ¿cómo voy a estar muerto si yo tengo una familia? Bueno, Adán también la tenía, Eva también la tenía, pero ellos ya estaban muertos espiritualmente. Muerto espiritualmente quiere decir separado de Dios. Y si tú mueres separado de Dios, irás a pasar una eternidad al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ningún pecador puede entrar al cielo. Tú temerías a un juez de la tierra
que cada vez que él vea a un asesino, que cada vez que él vea a un violador, lo dejara libre. Que él fuera injusto y una persona que ha matado, que ha violado, que ha hecho algo muy malo, ese juez fuera sobornado y lo dejara libre. Yo temería un juez así. ¿Sabes por qué? Porque andarían miles de personas afuera que siendo culpables no están pagando su delito. La Biblia dice que Dios es justo. ¿Cómo te imaginarías tú a Dios diciendo, bueno, el que peca va a morir, el que peca va a ir al infierno? Y después, cuando lleguemos al cielo, diciendo, no, que entren los pecadores al cielo. ¿Cómo te imaginarías tú entrando un violador al cielo? O un asesino al cielo, o un mentiroso, o un adúltero al cielo, o un blasfemo de corazón al cielo, o una persona maldiciente al cielo. La palabra de Dios dice que Dios no va a permitir que entre pecado al cielo. Todo el que rechaza a Jesucristo rechaza la vida eterna. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo muriera? Fue necesario porque tú y yo somos pecadores, y siendo pecadores estábamos perdidos. Mira, hay una historia que se cuenta sobre un rey, y esta historia cuando yo la leí me impactó tanto, porque este rey se llamaba Seleucus. Era un rey que vivió 500 años antes de Cristo. Él era el rey de Lórcida, y este rey promulgó una ley porque muchos de los hijos se estaban quedando sin padres, y promulgó una ley y dijo: todo el adúltero, todo el que robe, todo el asesino y todo el que mienta, el primer castigo que se le va a hacer impuesto es que le van a sacar los ojos. A todo el adúltero, a todo el ladrón, a todo el asesino, a todo el violador le iban a sacar los ojos. Y este rey promulgó esa ley. A los días, a las semanas, llegan con el rey y le dicen: ¿sabe qué, rey? Su hijo acaba de cometer adulterio. Y usted dijo que a la persona que mintiera, que adulterara, que robara, que violara y que matara, iban a sacarle los ojos. El rey se entristeció tanto porque él había promulgado la ley. Él tenía dos caminos que recorrer nada más. Uno, perdonaba a su hijo y decía: no, porque es mi hijo, no le pueden hacer eso. ¿Qué respeto le iban a tener a ese rey? ¿Cómo iban a actuar las autoridades que estaban debajo de él? ¿Tú le tendrías un respeto a un rey que miente o que va a aceptar personas sí, personas no? Entonces, si agarra a un pobre de allá que está cuidando chivos o lo que sea, a ese sí hay que sacarle los ojos, pero porque es mi hijo, no. El otro camino que tenía era ser justo y sacarle los dos ojos a su hijo y decir: porque la ley es la ley, yo le voy a sacar los ojos a mi hijo. ¿Qué crees que hizo Seleucus? ¿Qué crees que hizo cuando se dio cuenta de eso? Si hacía por un lado, no lo iban a respetar. Si hacía por otro lado, le tendría que sacar él mismo los ojos a su hijo por la ley que había pronunciado. Dios se encontraba en el mismo dilema. Mi hijo es pecador, Juan es pecador, Juanita es pecador, Gerardo es pecador. Él va a ir al infierno a pasar la eternidad, porque yo he dicho en mi palabra que si alguien viola la ley de Dios, irá una eternidad al infierno, irá a pasar una eternidad separado de mí. Él, Dios justo, lo hizo con Adán. Lo sacó del huerto porque Adán pecó, y cuando pecó, Adán murió. ¿Qué crees que hizo Seleucus? Seleucus dijo: la ley es que yo saque los ojos de mi hijo. Fue Seleucus, tomó un cuchillo y le comenzó a sacar un ojo a su propio hijo delante de la corte y delante de las autoridades. Seleucus sentía tanto el dolor en su corazón, pero no podía echarse para atrás porque él había promulgado la ley. Si lo perdonaba, le estaba dando permiso a todos los violadores y asesinos y ladrones y mentirosos que lo hicieran. Él no lo podía hacer. Y Seleucus comenzó a meter su cuchillo en la cuenca de su hijo y comenzó a sacarle un ojo. Cuando Seleucus se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que amaba tanto a su hijo y que lo quería tanto y no podía soportar el dolor de verle sacarle el ojo a su propio hijo, tomó su mismo cuchillo y se lo metió en su ojo de él y comenzó a sacar uno de sus ojos. Y les dijo a todos los que estaban ahí: ya está pagado la cuenta.
La cuenta eran 2 ojos. Saqué uno mismo mío y saqué uno de mi hijo. Y dice la historia que Sarlegus vivió tuerto toda su vida, dándole ejemplo a todos de que lo que él había dicho iba en serio, era real, y todo aquel que cometiera adulterio, ladrón, asesino o fuera violador, le iba a pasar lo mismo. Iban a ser sacados sus ojos. Dios hizo lo mismo por nosotros. Por eso fue necesario que Jesucristo muriera, porque Dios habla en serio y Él va en serio. Mucha gente vive pensando que Dios es como un cuento. Mira, cuando Dios le dijo a Adán, si tú pecas vas a morir, Dios le hablaba en serio. Las personas que se pasan la vida pensando, bueno, a lo mejor Dios estaba mintiendo, a lo mejor estaba bromeando, cuando mueren, abren sus ojos para vivir una eternidad sin Cristo. No importa qué bueno fuiste en la tierra, si fuiste la mejor madre o el mejor padre, si tuviste títulos colgados en la pared, si tenías dinero en el banco, si toda la gente te reconocía, no importa cuán sufrido fuiste en la tierra, la palabra de Dios dice que nadie pudo sufrir más que Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesitaba enviar a su Hijo. Dios no necesitaba ofrecerlo por nosotros, aun sin embargo, lo ofreció por amor, porque te ama a ti y a mí. Él no necesitaba hacerlo. Él simplemente pudo haber dicho, si tú robas, vas a ir al infierno, así es que esfuérzate por no robar. Si tú haces algo malo, asesinas, vas a ir al infierno, esfuérzate por no asesinar. Si tú robas o si tú mientes, vas a ir al infierno. Y Dios no tuvo que haber entregado a su Hijo por ti. Dios tiene millones de hijos. La Biblia dice que Dios tiene ángeles, arcángeles, serafines y querubines en el cielo. No tenía necesidad de haber entregado a Jesús ni por ti ni por mí. Somos, entiende, amado, posiblemente dentro de toda la creación de Dios, la tierra es como un granito de arena. Lo hemos visto ahora con los satélites como el Hubble o otros, que en el universo somos tan pequeños. ¿Te imaginas si la tierra es como menos de un granito de arena? ¿Cómo seremos los seres humanos? Dios no tenía que haber entregado a Jesús, y Jesús no tenía que haber muerto por nosotros en la cruz. Pero ¿sabes una cosa? Dios habla en serio en su palabra, y Él puso los 10 mandamientos. Y no importa si toda la vida te la pasas queriendo engañar a la gente, no importa si toda la vida te la pasas haciendo tu voluntad, no importa si toda la vida te la pasas pensando que como Dios es bueno y que como Dios es amor, bueno, pues entonces cuando lleguemos al cielo nos va a perdonar. No, Dios puso una puerta y esa puerta está en la tierra. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, se estableció para todos los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando nosotros muramos en esta tierra, se detenga nuestro corazón, nuestros pulmones dejen de respirar. Cuando en esta vida los doctores digan, él acaba de fallecer, ya está muerto, ya está muerta, en ese mismo instante vamos a abrir nuestros ojos y nos vamos a encontrar con la misma presencia de Dios, y Dios nos va a juzgar. Y la palabra de Dios dice que si nosotros recibimos a Jesús, que si nosotros le aceptamos en el corazón, vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios se tuvo que desprender de la mitad de su corazón, como Sarlesecu tuvo que dar la mitad de su corazón. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos. La palabra les dice en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Si tú dices en tu corazón, es que yo soy bueno, dice la palabra de Dios que haces a Dios mentiroso. No hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado y todos necesitamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Ahora, yo te dije cuando comencé que tú tenías que entender 3 cosas: el pecado, la justicia y el amor. Te los explico breve. El pecado es cuando tú violas la ley de Dios. Dios estipuló leyes y cuando tú las violas, eres pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado. La justicia, Dios no estaba jugando, Dios no estaba bromeando, Dios es justo. Y si la palabra de Dios dice que todo el que peca, el fin es la muerte, si tú vives esta vida sin tener una relación genuina con Dios, tú estás muerto espiritualmente. Tú estás caminando en la tierra, posiblemente tienes una familia, posiblemente tienes un trabajo, posiblemente tienes una religión, pero tú estás muerto si no tienes a Dios. Tú estás muerto si no tienes a Jesús.
Ve conmigo a Juan, si tú buscas en tu Biblia, Juan, y lo buscas en tu casa, capítulo 3, y escucha lo que dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo solamente te estoy guiando a través de las escrituras, pero escucha lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Si tú vas al capítulo 3 y lees atentamente el versículo 17, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, escucha bien, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo para salvarte. Versículo 18. Préstaselo a la persona que está a tu lado, que todos lo lean. Mira lo que dice el versículo 18. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Amado, vuélvame a ver poquitito nada más. Dice el versículo que el que no cree en Jesús, ya ha sido condenado. La Biblia no dice que va a ser en un futuro. La Biblia dice que el que no cree en Jesús ya es condenado. ¿Sabes por qué? Porque la salvación de tu alma o la condenación de tu alma no va a ser en el cielo. Donde te puedes salvar es en la tierra, y donde te puedes condenar es en la tierra. Y aquí solamente vas a partir para que Dios te revele que tú fuiste salvado o de que tú fuiste condenado en la tierra. Nada más. Dice, pero el que no cree ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Dice el versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda persona que rechaza a Jesucristo, ¿qué está rechazando? La vida eterna, la comunión con Dios. Y sabes una cosa, se la pasan toda la vida pensando que están engañando a todo el mundo, pensando que están manipulando a todo el mundo, pensando que son salvos por una religión, por ser buenas personas. Se la pasan engañando a todo el mundo. ¿Y sabes a quién están engañando? Primeramente a la persona que ven todos los días delante del espejo. Se están engañando ellos mismos. Porque aún cuando la persona tenga una religión, porque aún cuando la persona se crea que es muy buena, porque aún cuando la persona ponga títulos en las paredes o cuentas en el banco, la Biblia dice que muy dentro de nuestro corazón Dios nos dio testimonio de que somos pecadores, que tenemos un vacío tan grande que lo necesitamos a Él. Y déjame te hago una pregunta última. ¿Tú nunca le has hecho daño a nadie? ¿Nunca has odiado a nadie? ¿Nunca has envidiado a nadie? ¿Nadie te ha herido a ti y te hirió y por eso llegaste a odiar a esa persona? ¿Nunca has tenido sed de venganza? Tú eres pecador y tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas el perdón de Jesús. El pecado, todos hemos pecado, hemos violado la ley de Dios, la justicia. Dios no está bromeando. Él no se va a echar para atrás. Si tú decides ir al infierno, Él te va a dejar. Si tú decides ir al infierno, Él te lo va a permitir. El juez que está en el juzgado no está para infundir temor al que hace el bien. Pero si tú pecas, si tú violas una ley de Dios, el juez va a dictar su sentencia. Y sabes una cosa, Dios es un juez y es justo. No lo podemos sobornar. El pecado, todos hemos pecado. La justicia, Dios no está bromeando. Y por último, el amor. Pero Dios te está ofreciendo hoy la oportunidad de que seas salvo. ¿Y cómo voy a ser salvo? Último versículo que vamos a leer el día de hoy, Hebreos 5:9. Compártelo ahí con tu amigo que está ahí en un lado. Hebreos 5:9. Un día cuenta una historia que un joven acababa de matar a una persona. Estaban tomando y comenzaron a hacerse de palabras. Al ratito comenzó a subir el enojo, el furor, y al ratito ya estaban agarrados a golpes.
Uno de ellos le ganó a la persona y la persona se fue humillada porque cuando la tenía abajo la comenzó a patalear y le echó la cerveza encima. Esa persona que se fue humillada fue a donde estaba, a donde su casa, y sacó un picayelo de esos largos, no sé cómo se llaman, un picayelo de esos largos. Y dice la historia que fue a donde estaba el joven, y llegando sin decirle nada comenzó a apuñalarlo. Este joven salió corriendo y creyendo que estaba escapando de la ley, y quiso vivir una vida como si nada. Se cambió a otra ciudad y por ahí andaba. Un día, sin que el joven lo pensara, donde estaba trabajando, entró a trabajar un primo del muchacho que había asesinado aquel día. Él pensó que a todo el mundo se le había olvidado. Él pensó que a todos había engañado. Él pensó que iba a poder salir libre. Se había cambiado a muchos kilómetros. Él ya tenía su familia. Él pensaba que ya todo había pasado. Cuando de pronto en su trabajo llegaron unas camper, que en aquel tiempo les decíamos así, y agarraron a este joven. Él no sabía ni por qué, fíjense, y lo metieron y se lo llevaron. Cuando llegó a la comisaría, cuando llegó al juzgado, el juez le dijo: porque usted hace tantos años asesinó a un joven y usted va a pagar por eso. La ley va a llegar, amados. El día en que cerremos nuestros ojitos va a llegar. Ese es el día más seguro que tenemos. Y ese día, aunque ahorita pienses que estás viviendo engañando a la gente, engañándote a ti, manipulando a las personas, ese día Dios te va a traer a cuentas y te va a mostrar que tú eres pecador, y te va a mostrar que Él escribió su palabra, la Biblia, porque no estaba bromeando. Pero también Él te va a mostrar lo que dice Hebreos 5:9. Hebreos 5:9 dice de esta manera: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que ¿qué? Le obedecen. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo fue declarado el príncipe, el rey de la eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es para todos. Cada persona que ha vivido en la tierra, cada ser humano es para todos, pero no todos la quieren, no todos la reciben. El amor de Dios se manifestó en la cruz. Y si ya contestamos la pregunta es: ¿por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué fue necesario que Él muriera? Haz algo. Levanta tu mano derecha y te va a caer el 20 y ponla sobre tu corazón y di: Él murió por mí. Si querías saber por qué fue necesario que Jesucristo muriera, Él murió por ti. Porque sabía que te encontrabas perdido, porque sabía que Dios no está bromeando, y porque sabía que su amor te podía salvar si tú le abrías tu corazón. Jesús puede perdonar tus pecados, y no solamente eso, Él puede sanar tus heridas. Mira, amados, ¿cuál es la prueba máxima de que estamos perdidos y que somos pecadores? La prueba máxima es que vamos hiriendo a las personas. Las personas nos han herido. Todos hemos herido a alguien y alguien nos ha herido a nosotros. ¿Cuál es la prueba máxima de que Dios te ama? Que Él nunca te ha herido, que al contrario Él te está buscando con inmenso amor, y con tanto amor que Él te está buscando, de tal manera amó Dios al mundo que te dio a Jesús, para que si tú crees en Él y le obedeces, no tengas que perecer, sino que tengas vida eterna. Hoy Dios te está ofreciendo una oportunidad. ¿Sabes cuál es el problema para mucha gente de abrirle su corazón a Jesús? Un día platiqué con una jovencita, se estaba burlando de mí, ella, muy feo, muy fuerte, y yo le comencé a compartir a Jesucristo y se seguía burlando. Cuando el Espíritu Santo tocó su corazón y se llegó el momento de que el Espíritu Santo comenzó a tocar su vida, ella se comenzó a poner más bajita cada vez más y cada vez más y cada vez más. ¿Sabes
por qué me estaba ofendiendo? ¿Sabes por qué se estaba burlando de mí? ¿Sabes qué fue lo que ella me dijo cuando terminamos de platicar? Me dijo: hermano, le voy a decir la verdad, dice, es que a mí nadie me ha amado. ¿Cómo me dice usted que Dios me amó y que Jesucristo dio su vida por mí, si en esta vida todos me han rechazado? Dijo: estoy aquí en el internado porque mi mamá me rechaza. Estoy en el internado porque mi padre no me quiere ver. Estoy en el internado porque la persona que yo amé y me casé con ella y me relacioné con ella me engañó, y no solamente me engañaba, sino que me ponía la mano encima. ¿Cómo usted me va a decir que el Dios creador me ama? Entonces, esas burlas realmente no eran burlas de odio. ¿Sabe lo que estaba diciendo ella? Yo no me siento amada y no puedo recibir su salvación. Yo tomé mi Biblia y puse mi mano así como la puse ahorita, y les voy a decir lo mismo que le dije a ella. Esta Biblia dice que aunque todo el mundo te rechace, con todo el Señor te recogerá. Amén. La gente es mala y somos dado cuenta que somos pecadores, pero Dios sí te ama y con todo su amor te va a recoger. Dios te está ofreciendo esa nueva oportunidad y esta mañana Dios te está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tú le tienes que abrir tu corazón a Él. Tú tienes que abrirle tu corazón y decirle: Señor, entra en mi corazón, sé mi Salvador, yo te invito a entrar en Él. Perdona mis pecados, te necesito, y dame el poder para poder perdonar a otros que me han ofendido. La Biblia dice que si tú le abres la puerta de tu corazón, Jesucristo no te va a rechazar. Él te ama con amor eterno, dice su palabra. Con amor eterno te he amado. Si tú crees que hoy Dios te está hablando a través de mí, ¿por qué no cierras tus ojos donde tú estás? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Si tú crees que hoy Dios te está hablando a través de mí, cierra tus ojos, inclina tu rostro, y ahí en tu lugar, todos juntos vamos a hacer esta oración. Ahí en tu lugar dile: Señor Jesús. Un poquito más fuerte, vamos a decirlo todos juntos: Señor Jesús, te doy las gracias por haberme traído esta mañana. Señor, yo sé que tú me amas. He sentido tu amor hoy y te doy gracias por tu Espíritu Santo, que me dice en mi corazón que me perdona. Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, por haber pagado el precio de mis pecados. Señor Jesús, te ofrezco mi vida y te ofrezco mi corazón. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Te abro mi corazón, te abro mi vida. Entra en él y vive en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora siga orando ahí en su lugar. Si hay alguna persona que hizo